está para ello nuestro querido amigo que más allá de las horas de no sueño se hizo un ratito para conversar con nosotros, José Di Mauro del Parlamentario Web. José, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, con el resto que te quede de ganas, Sí. contanos. Bueno, fue muy largo, de nuevo, Sí, 19 horas sí, esta vez, y por suerte tuvieron por lo menos sobre el final, a las 8:15, cuando ya habían votado, quedaban un par de temas más y dijeron, bueno, pasamos a un cuarto intermedio, se pusieron de acuerdo y como ya habían extendido las sesiones sí, sí. ordinarias, entonces dijeron, bueno, sí, pasamos. Ujú. Y estuvieron de acuerdo y entonces la verdad que pero fue realmente muy Pero, cansador, muy perdón, desgastante, sí. José, un cuarto intermedio para todo el resto del temario, no así la Para aprobación de este recorte, ¿no? No, claro, sí, sí, para el Sí, resto del temario, que eran un par de cositas solas que sí, quedaban, realmente eran temas, los temas habituales para una última sesión claro, del año, claro, claro. que es lo que era en principio. Sí, Este, pero bueno, de los temas que habían quedado, por ejemplo, uno tiene que ver con la ciencia y la tecnología, entonces la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio dijo que bueno, que estaban de acuerdo, pero si ese tema de la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, se había un compromiso para que sí que ujú, tratarlo, porque no fuera que dijeran que sí, que pasamos a un cuarto intermedio, no será la primera vez que claro. después no hay más Mm, sesión, pero bueno, dependerá justamente de Juntos por el Cambio, más claro. que del oficialismo, porque bueno, habrá que ver cómo termina esa cuestión, que fue allá por la medianoche, que es lo que estaba todo el mundo esperando, a ver cuando ese momento en el cual, según la expresidenta, en ese momento cuando se convierten en calabaza, a ver Sí, qué es lo que van a pasar. sí. A Y bueno, ver, yo estábamos dije, todos, sí, José, perdón, ¿no? Pero yo abrí el sí, programa diciendo que la política, a mí que me gusta, admiro cuando tiene picardía en el buen sentido, ¿no? Y me parece que ayer hubo una picardía inicial del oficialismo de extender, para no dar detalles técnicos, pero de extender la sesión todo lo que pudiese, porque a las 12, por eso vos hablás de cuando te claro, convertís, dejas de ser princesa calabaza, sí. y te convertís en calabaza, y la respuesta no se hizo demorar del Ejecutivo que prorrogó la ordinaria. O sea, bueno, son detalles, digamos, del juego de la política. Mira, yo en una entrevista ayer a la mañana, Sí, viste que uno lo entrevista mucho. sí. No, bueno, ayer también con un colega amigo Darío Ujú. del Arco, y yo le dije esa posibilidad, le digo, Mm, mira, me parece que no digo que vaya a pasar, pero es lo que a mí se me ocurriría hacer, porque claro. ahora es más fácil extenderlo. ¿Por qué es Mm, más fácil? Porque todo demora más. O sea, en condiciones normales, vos, ¿cómo haces para hablar y hablar y hablar para extenderlo todo? no, Porque tampoco es claro, tan fácil. claro. Pero ahora hay otro recurso. O sea, ayer la oposición utilizó un recurso que se cansó de usar el kirchnerismo, fundamentalmente para molestar al entonces oficialismo de Cambiemos, que era las cuestiones de privilegio, una Ujú. tras otra, tras otra, y ellos lo hicieron, son los campeones del kirchnerismo, fueron los campeones de ese entonces de ese tipo, de ese recurso. Pero ahora, y Juntos por el Cambio se lo recordaba a veces, pero decían, nosotros no se lo hacemos a ustedes. Bueno, ayer se lo hicieron 50 cuestiones de privilegio, pero más que las cuestiones usaron algo que es más fácil, apartamiento de reglamento. El apartamento de reglamento es un recurso que también se puede usar al principio de la sesión para decir, bueno, proponemos a ver si tratamos este tema que no tiene, que necesita los 2/3, que para tratarlo Claro. sobre tablas. Entonces tenés 5 minutos para exponer sobre el tema y después a la votación. En condiciones normales la votación te demora un ratito. En estas condiciones, si vos pedís que se haga nominal, o sea, por Mm, sistemas electrónicos, y ahí te demora con el sistema como es, cada votación es 20 minutos, claro. porque tienen que ir uno por uno. Y encima la otra picardía que me parece que le hacían también era medio como que no votar con los medios electrónicos, entonces así que pasen lista, porque tiene que pasar después el presidente de la Cámara, llamarlos a uno por uno a ver si qué es lo que digan el sentido del voto, Mm, y entonces eso demoraba mucho más. Y bueno,
Lo que sí hay que reconocerle a Juntos por al Frente de Todos, Sí. y que se lo reconoció Máximo Kirchner en ese discurso que dio al final, y dijo la paciencia que tuvieron, y la verdad que no contestaban nada, no hablaban, y tampoco dieron muchos discursos, porque en el debate de la coparticipación porteña prácticamente no intervenían, o sea, todos los discursos eran de Juntos por el Cambio. Obvio que si algo no quería el oficialismo era extenderlo más, pero bueno, fue lo que se usó. Llegaron hasta las 12, era de cajón que iba a pasar eso, que le iban a extender las ordinarias, o sea, se sabía que iba a pasar, pero el otro tema era que a las 12 terminaba la vigencia del protocolo. Y la verdad que en ese momento lo que dijo el oficialismo, en definitiva, fue que como habían empezado el 30, contaba cuando empezás, no cuando terminás. Claro. Es como si vos cumplís años mañana y yo a las 12 y un minuto espero para saludarte y vos me decís, mirá, yo todavía no, hoy es ayer. Entonces, y fue lo que se enfrascaron en ese tema y fue una cosa, se dio una cosa curiosa, que yo escribí algo sobre eso en ese momento, porque se da una cuestión muy peculiar, es que cuando fue a las 12 de la noche y se enfrascaron el expositor en ese momento, quien expuso sobre la situación que se estaba planteando, fue alguien de la ciudad de Buenos Aires, ahora no me acuerdo, a ver quién fue el que expuso en ese momento y dijo, bueno, alguien de Juntos por el Cambio salió, entonces le contestó Penaca, Paula Penaca, Cristian Retorno fue el que habló, el porteño. Y dijo, miren, acá se acabó, hay que cambiar, el protocolo es así, hoy es 1 de diciembre, chao, punto, esto no funciona. Le contestó Paula Penaca, del kirchnerismo, porteño también. Entonces le contestó a Paula Penaca Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, porteño también. Entonces, como eran todos porteños, intervino Gabriela Cerruti y dijo, mire muchachos, yo me acuerdo que yo fui diputada porteña, y justamente yo me acuerdo de haber votado, cuando había un 10 de diciembre, haber votado el presupuesto, nada menos. O sea, ella dice, el 10 de diciembre de 2015, yo voté, pasada las 12 de la noche, ya estaba ahí, voté. Y entonces le gritaban de todo y ella dijo, sí, es así, no, está en las taquigráficas, todo. Claro. Pero bueno, ¿qué hace uno ahí en ese caso? Dice, mira, ¿querés la taquigráfica? Vamos a ver la taquigráfica. Y no hace falta ni siquiera la taquigráfica. En parlamentario está todo graficado en los archivos. Entonces miramos así a ver qué es lo que había hecho. Y en principio veía que ella había sido diputada porteña desde 2007 a 2015. Entonces le había podido pasar eso de vencer su mandato en 2011 o 2015. Claro. En 2011 se supone que había sido reelecta, pero bueno, miramos, pero ella había dicho 2015. Bueno, me fijé en 2015 y 2015 se había votado en el 4 de diciembre el presupuesto. Y en 2011, por si ella se había equivocado y no se acordaba bien, qué sé yo, se había votado en noviembre. O sea que nada que ver, o sea, fueron las chicanas que... Así que bueno, Bueno, ¿y cuáles son los cambios por los cuales, o en grandes rasgos, tiene que volver al Senado este proyecto? ¿Qué se negoció? Fueron los cambios que motivaron la aprobación. Evidentemente lo que mucho se hablaba durante si tenían los votos realmente, no, evidentemente no lo tenían, claramente, porque aparte confesaron que los habían hecho los cambios durante el día, no fue nada que ver en la previa. Entonces, cuando expuso el miembro informante del oficialismo, fue Pablo González y después Carlos Heller, al comenzar a hablar allá por las 3 de la mañana, Pablo González, anunció ahí que iba a haber cambios y que los habían consensuado con los cordobeses.
con el diputado Gutiérrez, cordobés, entonces, y que él después iba a exponer sobre cuáles eran los cambios. Después entonces habló Carlos Heller y dijo, miren, yo no voy a hablar, es tarde, dice, no tiene sentido en aras de acelerar todo, dice que hable Gutiérrez directamente y que cuente los cambios que hizo, que evidentemente fue clave en ese sentido. Entonces no lo dejaron, entonces se intervino Maximiliano Ferrari y dijo que no, porque que fuera, entonces que pasara a ser miembro informante el cordobés. Claro. O sea, que era de tirarle algo muy pesado al cordobés, porque iba a terminar siendo miembro informante del oficialismo. Entonces dijo, siguió hablando entonces Carlos Heller, y Gutiérrez, yo miraba a ver si iba a hablar después la lista, pero en la lista no figuraba. Entonces, lo que pasaba, él se suponía que iba a hablar en el momento de la discusión en particular. Ahí es cuando dice la discusión en particular, y ahí él iba a intervenir explicando los cambios. Pero por eso fue que Heller lo trajo, en ese momento lo traía como para que hablara en ese momento y expusiera cuáles eran las modificaciones. En definitiva, antes lo arreglaron fácil. Pablo González antes pidió intervenir, le dijeron, no, vos ya hablaste, le dijeron, no, el miembro informante puede hablar cuando quiere. Esa no la sé si se puede hacer, pero dijo, se puede hablar cuando quiere, y entonces dijo uno por uno todos los cambios que iba a haber, y cambiaba el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5. Ahora bien, esta ley tiene 8 artículos, entonces después le dijeron, pero cambió todo, o sea, todo. Francamente, a las 3 de la mañana, a esa hora, ni siquiera los diputados se pusieron a analizar qué era lo que habían cambiado. Ni siquiera lo cambiaba, porque claro, en principio, bueno, el 2 dice que el presupuesto general de Administración Nacional en cada ejercicio contemplará el financiamiento de los gastos denunciados en el presente artículo. Después el 3 dice qué va a pasar con el acuerdo, o sea, dice cómo se va a componer la actualización. Dice que va a ser un 80% del índice nominal del promedio de la Policía Federal, el 20% del IPC, y fue diciendo cuestiones puntuales sobre que tenían que ver sobre todo me parece que con la actualización. Era una cuestión que se objetaba desde la oposición, a ver si, pero que quedaba muy establecido, que iba a quedar en manos del jefe de gabinete, a ver las adecuaciones, a ver cómo. Entonces aclaraban esa cuestión de la actualización, las transferencias, por ejemplo, iba a ser en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional, que esa era una cuestión de que siempre que se objetó durante la sesión, que dijeron, que va a depender de un secretario del Tesoro, a ver cuándo, acá queda claro que va a ser en forma mensual y automática. Igualmente, enseguida terminó de hablar Pablo González y le contestó Alejandro, un diputado del PRO, Alejandro García, me acuerdo, ahí está, yo sigo con la vigencia del día anterior, pero entonces García le dijo que no, le contestó a los gritos, le dijo que era un chastre lo que habían hecho, era escandaloso, recapaciten, tienen tiempo porque esto no resiste ningún análisis cuando se judicialice. Y bien, cuando terminaron el último en hablar fue de nuevo Ritondo, y entonces le dijo, le mandó un mensaje bastante duro contra los diputados cordobeses, y le dijo que seguramente no sabe qué fue lo que arreglaron, pero seguramente en los próximos días en los boletines oficiales había que estar atento a ver qué los hizo preocuparse tanto por la ciudad de Buenos Aires. Le dejó ese mensaje. Claro, porque volvieron a ser clave porque el bloque del albañismo no se abstuvo. Claro, se abstuvo, habló del albañismo, habló Salvini, y dijo lo que habían anticipado que iba a decir, que ellos iban a tener, que decían por una razón concreta. Ellos dicen que esto termina se judicializa y la que va a definir es la Corte, o sea que en este tema puntual no tiene nada que resolver el Poder Ejecutivo ni
mucho menos el Poder Legislativo, que es una cosa que tiene que resolver en esta cuestión, como se judicializó la Corte. Claro. Y el argumento que usaban para rebatir, o sea, los cruces que se habían hecho durante toda la jornada, ese es justamente, o sea, el gran argumento desde la oposición era que bueno, que esto, o sea, que Macri, que hizo un decreto que le traspasó. Traspasándole una masa de dinero que se puede considerar exagerada, decía, a la vista de la crítica del oficialismo, pero bueno, pero había un tema que era acorde a lo que establece la Constitución, que se hacía a través de un acuerdo. O sea, acá no hay ningún acuerdo, porque hay una de las partes que está enojada y no quiere saber nada. Acá el Ejecutivo te detrae el traspaso, pero no está de acuerdo la parte afectada. O sea, ese es el gran elemento que a mí me parece que en la justicia va a ser general, va a ser clave, puede hacer que vuelva para atrás la cosa. José, junta fuerza porque hasta el 11 están las ordinarias, después viene el aborto, no sé si vendrá en ordinarias o extraordinarias, pero bueno, vas a tener sesiones importantes allí para mirar, observar y por supuesto analizar, ¿no? Así que mirá, sí, claro. Y encima lo hicieron hasta el 28 de febrero, o sea que le hicieron la más fácil y lo que sueña cualquier gobierno. O sea, tener la posibilidad de que si cualquier gobierno tuviera la posibilidad de que todo el año fuera extraordinaria, sería fantástico, por hablar de los temas que vos querés. Así es. Hasta el 28 de febrero. Gracias, un abrazo grande y descansá. Un abrazo, chao. Bueno, fue nuestro compañero José Di Mauro que...